Todos estos cargos, los ministros, magistrados y jueces de distrito, el año que entra, una vez que se haga la elección y posteriormente ya elegidos quienes los van a sustituir, ellos tienen que entregar. Entonces tú imagínate para todas esas personas con un andamiaje, con unas reglas del juego, y a lo que voy es a lo siguiente. Eso es en cuanto a ellos. Me parece que puede ser hasta de alguna manera traumático y obviamente incómodo y molesto, sí, claro, que claro. Te digan, oye, después de 15, 20 años de carrera que has venido haciendo, el año que entra se te acabó. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antro político donde lo único que no se degenera es la verdad, y ya tenemos como todos los lunes la mesa de los abogados. Hoy va a estar un poco coja la mesa porque le va a faltar una pata, la pata del doctor en Derecho Raúl Guillén, presidente de la barra sonorense, de la barra, me va a cachetear donde me oye, la barra mexicana de abogados de su capítulo Sonora. Hoy no estará acá, le surgieron algunos inconvenientes por tema laboral, está fuera de la ciudad, pero bueno, la audiencia se alargó y no se pudo a final de cuentas conectar, pero aquí está con nosotros Rodolfo, el taquillero Montes de Oca. Muy taquillero, eres de los que más genera rating. Si te pongo, y en todas las modalidades, si te pongo en shorts, en el video, en donde te ponga, las vistas ahí van, como vamos a tener que firmar un contrato aquí de exclusividad. No, ese contrato ya lo tienes. No, muchas gracias por estar aquí, enriquecer el espacio y generando rating aquí para La Polaca con Aarón Tapia. El tema, pues sigue el debate, Rudy, sobre la reforma judicial. La semana pasada habíamos quedado que íbamos a retomar el tema en esta semana, o íbamos a seguir con el tema, pero ahora sobre el contenido, ya no tanto la elección, porque pues ya ves, se ha centralizado el tema en la elección, que si es bueno, que si es malo, y creo que hay algo más de fondo, digo, sin despreciar, sin denostar la importancia que tiene de que cambie el sistema ahora a elección popular, pero hay el contenido de la reforma que poco se ha hablado de ella y que creo yo pues sería lo más sustancial en cuanto a que la justicia pudiera ser expedita y bajara digo hacia todos los sectores, porque pues históricamente sabemos en un gran porcentaje la justicia pues se queda acá arriba, ¿no? Para el que tiene para pagar un buen abogado, para el que tiene las conexiones, en fin. La doctora Claudia Sheinbaum y el presidente también, la doctora Claudia Sheinbaum, que es la presidenta electa, y el actual presidente López Obrador han dicho que esta reforma va a ayudar a que la justicia sea accesible para cualquier sector socioeconómico, ¿no? de la población, y para que sea pronta y expedita, dicen. A ver, hay algo de esto acá. Pues primero que nada, muchísimas gracias, Aarón, por aquí este espacio en tu programa, Alexis, y a toda la gente que nos esté escuchando en este momento y entrando pues en el tema. Primero quisiera hacer dos reflexiones muy breves. Primero, ya ves que en el programa pasado estuvimos platicando precisamente sobre el modo de elección de quienes van a ser los ministros, de quienes van a ser magistrados de circuito y de quienes van a ser jueces de distrito a partir del año 2025. Y lo abordamos desde ese enfoque porque también decíamos que ese el punto que más ha generado controversia o discusión. No sé si sea deliberadamente por quienes tengan intereses, como decías hace un momento, en denostar esta reforma, o si realmente sea la parte más importante, porque sí hay puntos muy trascendentes para la impartición de justicia que están contenidos de este paquete de reformas a la Constitución
que globalmente se le ha llamado la reforma judicial. Primeramente, y para cerrar el punto de la elección popular, yo nomás quisiera decir que en mi concepto es un voto de confianza que el mismo pueblo se está dando al pueblo de México. Es decir, se está dando la confianza a sí mismo de que tiene la capacidad, el razonamiento para poder elegir quiénes son los más aptos para poder ser quienes funjan como titulares de esos órganos jurisdiccionales. Ese es el primer punto. La segunda reflexión también es, imagínate, si son por todos, entre jueces y magistrados, 1,635 los puestos que van a someterse a esa elección, pero que principalmente, y lo más importante, y de alguna manera los comprendo, imagínate todos esos magistrados de tribunales colegiados, todos esos jueces de distrito que están dentro de este número, de estos 1,635, muchos de ellos, y la gran mayoría, hicieron un gran esfuerzo para llegar a esos cargos. Ya se ha platicado por los detractores de esta reforma, todos los exámenes que tienen que pasar para poder acceder a esos cargos. Muchos de ellos no podemos negar que llevan una carrera judicial, le llaman oficial judicial, que son el puesto jurídico de menor rango en un juzgado de distrito, y ahí van escalando secretaria de acuerdos, proyectistas, juez de distrito, luego se van de proyectistas a un colegiado, luego llegan a magistrados de los tribunales colegiados, y así es la carrera por lo general. Pero perdón que te interrumpa aquí, hay quienes opinan que también eso pues no es lo más positivo, porque pues van aprendiendo las mañas del mismo sistema. Lo que te podría decir al respecto es esto, yo en este momento te estoy exponiendo esto no desde si es positivo o negativo, estoy nomás tratando de explicar cuál es la ruta, cuál es la ruta, cuál es el camino, sobre todo cuál es el esfuerzo que tuvieron que realizar o el camino que tuvieron que recorrer para llegar a esos cargos. ¿Y por qué? ¿Cuál es la conclusión a la que quiero llegar? Que le llaman el servicio profesional de carrera. Así es en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, pero después de recorrer todos esos años, porque esas eran las reglas en ese momento, vamos llamando, eran las reglas del juego, para poder ir ascendiendo, y ellos ajustándose a esos lineamientos, finalmente, este año se promueve una reforma, que lo más probable es que sea aprobada, yo creo que es lo más seguro, en donde el año que entra, de acuerdo a los transitorios, se acabó. Sí. Aquí una pregunta, ¿no es precisamente el mismo caso para los ministros de la Suprema Corte, ¿no? También. Déjame decirte. Porque hay muchos que llegan ahí sin haber te refieres al camino recorrido. Tienen la mayoría pues una carrera, una trayectoria muy como litigantes o muy reconocida, la mayoría pues, ¿no? Pero no necesariamente un servicio profesional de carrera dentro del Poder Judicial. Por ejemplo, el ministro Saldívar venía del ámbito bancario, ¿no? Y ahí te vas, y la mayoría vienen del litigio, ¿no? Abogados muy reconocidos. Medina Mora, pues, no sé de dónde tienen muy diferentes procedencias. Medina Mora también venía de la práctica privada, aunque después tuvo un paso por el servicio público, vamos llamándole muy fulgurante. Muy rápido ascendió a puestos de alto nivel en el servicio público hasta llegar a ministro. Si nos vamos recorriendo uno por uno, sí, por ejemplo, la ministra presidenta Norma Piña, tengo entendido que ella sí es de carrera judicial, sí recorrió todos los peldaños. Pero si nos vamos, por ejemplo, la señora Yasmín Esquivel, ella tengo entendido que fue magistrada de un tribunal administrativo a nivel federal, no en el Poder Judicial Federal, que es otra cosa. Sí. Por ejemplo, Ortiz Mena era de la Secretaría de Hacienda, no había tenido experiencia. Si hablamos de la señora Batres, pues ahí sí, definitivamente que no. Sí. Entonces, digo, de acuerdo a los currículums, yo no puedo hablar de primera mano porque no me he puesto a revisar sus currículums, pero en términos generales tienes mucha razón en el aspecto de que por lo que hace a los ministros, la gran mayoría yo considero que ellos no son de una carrera judicial. Algunos excepcionalmente sí, pero no la mayoría. Digo, y esto es sin hacer juicios de valor, nada más me llamó la atención el recorrido, porque sí, la mayoría de los jueces y todo esto traen o magistrados,
traen una trayectoria, un recorrido en el Poder Judicial, pero en la Suprema Corte es muy raro, ¿no? Ahora, ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Que como te digo, de acuerdo a los transitorios, tanto los titulares de los juzgados de distrito, que pueden, y como los magistrados de tribunales colegiados, como los ministros de la Corte, que pueden participar en este proceso de elección, aunque en este momento estén ocupando el cargo, tendrán yo creo que renunciar para participar en un momento dado. Ya platicamos aquí de cómo las cámaras, la de senadores podrá proponer a 5, la Cámara de Diputados 5, para lo que son los ministros, el Ejecutivo otros 10 y el propio Poder Judicial otros 10 para lo que son los ministros. Bueno, todos estos cargos, los ministros, magistrados y jueces de distrito, el año que entra, una vez que se haga la elección y posteriormente ya elegidos quienes los van a sustituir, ellos tienen que entregar. Entonces tú imagínate, para todas esas personas, que aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Aquí no van incluidos el grueso del personal, que son los secretarios, los proyectistas, los actuarios, los oficiales. Esos no, esos tienen una estabilidad en su trabajo y no están contemplados en esto. Los que están contemplados son los que acabo de mencionar. Entonces, imagínate tantos años con un andamiaje, con unas reglas del juego, y a lo que voy es a lo siguiente. Eso es en cuanto a ellos. Me parece que puede ser hasta de alguna manera traumático y obviamente incómodo y molesto, sí, claro. Te digan, oye, después de 15, 20 años de carrera que has venido haciendo, el año que entra se te acabó. Bueno, pero no quiero tocarlo desde la perspectiva de ellos, sino de los abogados litigantes. Eso es lo que te iba a comentar. Los abogados litigantes, que fíjate, les molesta también. Déjame ¿no? decirte por qué, porque yo creo. Y conste, antes de exponer lo que voy a decir, no estoy hablando de Héctor Contreras ni de manera irónicamente, ni de manera irónica, porque sí va a haber quien quiera decir, oye, te dibujó, qué sé yo, te lo quiso mandar a ti el mensaje, se lo digo honestamente. Ya ves que luego, luego le mandaron tu video. Sí, donde le haces la invitación. Sí. Mira, que cada quien le ponga el nombre que quiera al perfil que voy a dibujar. Tú mismo me podrás ahorita corregir si estoy en lo cierto o no. Se dice, es que tal persona es un gran abogado. Y él también se dice, soy un gran abogado, y la gente dice que es un gran abogado. Pero resulta que es gran abogado porque es bueno para ganar asuntos, porque tiene buenas relaciones en el Poder Judicial Federal. Aquí se habla de que, yo he escuchado cuando dicen, es que el 80% de los asuntos se ventilan en el fuero común. Sí es cierto, pero también un gran porcentaje, si no es el 60-70% de esos asuntos que se ven en el fuero común, en los tribunales estatales, así es, finalmente terminan en el Poder Judicial Federal. ¿Cuánto porcentaje? Te dice que el 80%. Sí. Se ve de la carga del fuero común, o sea, los tribunales acá estatales, del Poder locales. Judicial del Estado de Sonora. Y de esos, ¿qué tanto porcentaje? Yo considero que dentro de ese 80%, un 60-70% fácilmente llega allá. Claro, porque la primera instancia es en el juzgado de primera instancia. La segunda instancia es una apelación también en un juzgado aquí del fuero común, en un tribunal de alzada del Poder Judicial del Estado. Pero la gran mayoría se va finalmente a un amparo directo si es contra una sentencia, y una infinidad de amparos indirectos que se van promoviendo durante el mismo procedimiento, y toda esa es carga para el Poder Judicial Federal. Fíjate cómo son mañosos, ¿no? Y sesgados muchos de los, no todos, pues, pero sí la mayoría de estos superanalistas, incluso abogados que están opinando sobre esta reforma, porque yo he escuchado mucho ese argumento precisamente de que bueno, y que no va a tener... ¿Qué tanto puede trascender? Trascender, porque lo que acabas de mencionar, que casi todos los juicios se dan en la parte del fuero común, insisto y resalto, en los tribunales acá locales o estatales, ¿no? Como le llaman.
Pero fíjate lo que me estás diciendo ahorita, la gran mayoría de ellos luego acaban terminan allá. Por amparo. Pues, ¿no? Pregúntale a cualquier litigante. Lo dicen, pues eso no lo mencionan, o sea, hay un sesgo o una memoria selectiva, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Y no nomás terminan, sino durante el curso del mismo procedimiento de primera instancia van por... De hecho, acaba de haber una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer nuevas hipótesis para supuestos de recurso de apelación, que antes, pues no, te podías ir directamente al amparo indirecto. Entonces, para evitar esa carga, porque finalmente los litigantes en muchas ocasiones, por actuaciones dentro del procedimiento de primera instancia, promovíamos amparos indirectos, para evitar eso y que haya un principio de definitividad, ahora están incluyendo en la apelación una serie de supuestos adicionales para que primero, diciéndote el gobierno federal, primero agota la instancia local y ya si ahí no te satisface, espérate a que ahí te sentencia y luego ya te vienes acá arriba. En términos generales, para no meterme ahorita en detalles técnicos de ese aspecto. Es como los asuntos electorales, pues la mayoría, pues sí, primero se ven en el Tribunal Estatal Electoral, pero la gran mayoría se va a la sala especializada nomás, bueno, para que entienda tu audiencia, ¿cuántos de esos asuntos que resuelve aquí el Tribunal Estatal Electoral ahí se quedan? Sí, no, muy poco. ¿Quién se conforma con lo que se resuelve ahí? La gran mayoría finalmente se va a esa famosa sala de Guadalajara, y eso que ya es un tema que yo no manejo, pero lo he escuchado. Hay algunos que todavía se van hasta el Tribunal Superior, que le llaman allá el Tribunal... Sí, el TRIFE, Tribunal Electoral Tribunal Federal Electoral. Del Poder Judicial, ¿no? Sí. Que entonces, ese también va a ser electo por votación popular. Y bueno, para terminar la idea en este aspecto, lo que yo quiero llegar es lo siguiente. Tomando en cuenta eso que te acabo de decir, todos esos jueces de distrito, magistrados, que el año que entra, pues ni modo, para bien o para mal, en mi concepto, no por ellos en lo personal. Para mí, para bien, en términos generales, para lo que es la impartición de justicia, tendrán que dejar la gran mayoría sus cargos, si no es que alguien se somete a este procedimiento y es ratificado por el voto popular. Pero todo ese andamiaje de esos grandes abogados, entre comillas, que te acabo de decir, pues se les cae. Entonces tú imagínate si esos abogados no tendrán la capacidad económica para estar en este momento operando a través de medios para criticar esta reforma. Dijiste que no ibas a hablar de Héctor Contreras. Pues. Yo dije que no estoy hablando de él. No te refieres a eso de bueno. Perdón. Okay. Yo dije que cada quien puede dibujar ese perfil de ese gran abogado. Porque lamentablemente, cuando se dice, hay grandes abogados técnicamente muy capacitados, muy talentosos, pero no tienen esas relaciones, ese manejo en esas reglas que habían o que están por desaparecer, que por eso luego no se les conoce como grandes abogados, a pesar de que técnicamente tengan una gran capacidad. Entonces, ese es el punto al que quería llegar. Ahora, hay vamos a llamarle, si tú dices algo, una capacidad híbrida, por así llamarle, que tienen muchos abogados, no estoy hablando del personaje que acabamos de mencionar ahorita, pero que sí la tienen, que tienen esas grandes capacidades, pero también son muy mañosos y también tienen una capacidad de vagancia donde hacen sus conexiones, sus millas, sus complicidades con gente del Poder Judicial, ¿no? Llámese jueces, magistrados, lo que quieras, ministerios públicos, bueno, eso es de la parte de Procuración de Justicia. Pero se da esto también, por eso también muchos dicen, bueno, para ser abogado tienes que ser vago, pues, ¿no? O ser marrullero, muchos piensan así, ¿no? Entonces, se da ese tipo de cuestiones y si eso se lograra eliminar pues esas complicidades, esas conexiones que hacen, quedaría muy claro entonces que es solamente porque son gente proba, muy bien preparada, y que, bueno, la lucidez técnica va a quedar por encima, ¿no? Definitivamente, desde dos perspectivas, desde dos aristas. Sí. Primeramente, que creo yo que así van a tener más oportunidad de ganar los asuntos quienes estén técnicamente mejor preparados, no quien tenga mejor relación, quienes tengan mejores relaciones. A tu consideración, esta reforma sí va a dar para eso, Rudy, para
terminar en algún momento de limpiar esos vicios pues mira, y que quede en esto que estamos hablando, porque estamos hablando en una cuestión también idílica, ¿no? O sea, idealizando lo que debería de ser, pues, ¿no? sí. Pero tú... Mira, la perfección no existe, No, pero lo sí, que exacto, yo sí. sí creo, lo que yo sí creo es que será un gran avance. ¿Por qué? Porque para empezar ya se va a haber desmontado todo ese andamiaje del que estoy hablando. Y esas personas, esos grandes abogados, entre comillas, pues tendrán que empezar desde cero, a lo mejor a construir esas, vamos llamándole relaciones, entre comillas, pero tomando en cuenta que ahora los jueces de distrito solamente van a durar 6 años en el puesto y podrán reelegirse. No es algo 6 o 9 años, 6 o 9 años. A lo similar nada más, ¿no? Porque no tampoco fue una reforma de hondo calado, pero algo que se modificó en el sistema de justicia penal, por lo menos, fue los juicios orales. Y yo me acuerdo que había también este tipo de argumentos los aducían en muchos de estos abogados. Yo te puedo decir rápidamente, yo soy un ejemplo de eso. O sea, de resistencia, okay. de atavismo. Yo tenía 20 años litigando en el sistema tradicional y que de repente lleguen y me digan, fíjate que se cambian las reglas y es un sistema jurídico totalmente diferente. Pero qué curioso. Así que te pones también sí, no, pues es en el cambio. Es parte de mis anécdotas. Sí. Es parte de mis anécdotas. ¿Y cómo lo hiciste para...? Bueno, es que fue muy sencillo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí porque, como bien dices, pudiera tener una analogía. Y por eso yo aprendí de esa experiencia que viví y por eso aquí ya no me resisto. Y no porque solo la acepte dogmáticamente, sino porque considero que sí es lo más conveniente. En aquel tiempo, como yo te digo, tenía más de 20 años litigando en materia penal el sistema tradicional. Nos llegan, oye, este es un sistema de parte del imperialismo yanqui para avasallar aquí a los pueblos latinoamericanos. ¿Cómo es posible si esto es atenta contra nuestras raíces, contra nuestra cultura? La realidad es que en eso subyacía el temor. Primero, de entrar a algo desconocido, de algo a lo que no estaba acostumbrado. Y segundo, tener que ponerme a estudiar otra vez, todo, y a practicar, y con todos los jóvenes que venían saliendo de las escuelas, o que iban a empezar a estudiar sus carreras, pero ya bajo este nuevo sistema, obviamente que iba a estar en desventaja. Esos 20 años de experiencia eran tirados a la basura, porque es absoluta y totalmente diferente el nuevo sistema. Entonces, yo de inicio me oponía, totalmente, y por eso, pues digo, no, tampoco fui alguien que se quejara cuando pasaron esos 6 años del gobierno del señor Padres, en donde pues fue nimio o casi nulo. Más de 90 millones de pesos. Esa es otra historia, ¿no? Y allá aparece ¿cómo se llama? El responsable de todo Sergio Gutiérrez Luna, que yo recuerdo, pues cuando acaba él era el, ¿cómo le llaman? Secretario. Implementador del órgano, el encargado del órgano implementador del nuevo sistema de justicia penal acá en Sonora, y no se hizo absolutamente nada. Cuando termina el sexenio de Guillermo Padres, era el estado Sonora con más rezago bueno, ahí me consta porque ahí es donde ya había ganado la elección Claudia Pavlovich. Y ahí sí hacen, yo no porque estés aquí, yo ya lo he dicho siempre en mis espacios, que pues yo de lo que puedo decir, lo único bueno que se hizo en el sexenio de Claudia Pavlovich precisamente fue en la parte judicial, y una de estas fue la implementación a marchas forzadas porque estaban muy atrasados y terminaron en tiempo y forma. Te platico muy brevemente la historia. Y ese fue un trabajo relevó ahí Raúl Guillén, y con una gran ayuda, que él siempre lo ha reconocido, la gran ayuda que tuvo contigo, ¿no? Y fíjate, aquí los tengo. ¿Quién tiene estas mesas? Pues chinga. Mira, muy brevemente, y para contestar tu pregunta. En ese momento gana la elección Claudia Pavlovich y ella me pide, me dice, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes. Había venido el señor Martí, y aquí públicamente había dicho que era una vergüenza que Sonora se encontrara en el último lugar en la implementación del sistema penal acusatorio en México. Ella le responde en ese momento y le dice que no se preocupe, que aunque quedaban 9 meses, en su régimen, en tiempo y forma, se iba a implementar el sistema penal acusatorio, porque lo veían muy ligado a lo que es la seguridad pública. Entonces, ella me dice a mí, oye, Rodolfo, ayúdame. Tú no has participado en la campaña, ahora ya quiero que me ayudes. Y quiero que me ayudes y te encargues de la implementación del sistema penal acusatorio.
Y yo, bueno, pues si yo era opositor, pero pues bueno, pues voy a entrarle, porque era como mi hermana, es la verdad, era como mi hermana. Entonces dije, pues voy a entrarle. Fui a Durango, etcétera. Fui a México con la doctora María de Los Ángeles Fromo, que era a nivel nacional, ella la implementadora, y le pregunto, a ver, doctora, nos quedan, ya eran como 8 meses o 9 meses nada más. ¿Usted cree que en este tiempo podemos implementar en tiempo y forma el sistema penal acusatorio en Sonora? Y me dijo ella, si no, le digo, ¿para qué perdemos tiempo? Y me dijo, sí, solamente que no hay margen de error. Y ahí estuvimos platicando y uno de los, el segundo de ella, que era Héctor Díaz Santana, un abogado, un jurista que después fue el fiscal de delitos electorales federal, él es muy amigo de Raúl Guillén. Okay. Y entonces él me dijo, ¿ya tienes quién va a implementar el encargado del órgano implementador en Sonora? Pues no. Entonces me dijo, ¿por qué no hablas con Raúl Guillén? Yo había usado, él es autor de libros, es jurista, y yo había utilizado un texto de él que se llamaba las garantías constitucionales en la averiguación, en la etapa de averiguación previa. De Raúl Guillén. De Raúl Guillén. Yo lo conocí él por el libro, sí. Un libro que yo usaba de apoyo para litigio. Y pues y le dije, ¿y lo aceptará el puesto? Yo creo que sí, me dijo. Pues literalmente fui yo a su cubículo de la Universidad de Sonora, le toqué la puerta y le dije que si por favor nos podía ayudar. Y así fue como se incorporó. Y cuando te preguntó, ¿y cuántos somos? Pues tú y yo nomás si le entras, ¿no? Nada más si quieres, ¿y cuántos vamos a hacer? Tú y yo. Bueno, pues él entró 24/7, lo hizo de manera muy efectiva, muy talentosa, era muy reconocido a nivel nacional, aquí lo teníamos en ese aspecto desperdiciado, y gracias a su trabajo, y debo decirlo, gracias a la voluntad también de la gobernadora, Claudia Pavlovich, en ese momento, porque ella sí no escatimó en voluntad para que se pudiera implementar. Esa fue la historia. Sí, hay que reconocer las cosas por lo menos, pues, ¿no? Que yo insisto, pues es de lo poquito bueno que hubo en ese sexenio, ¿no? Ahora bien, retomando aquí el tema, ¿cómo es la analogía? Ahora, si me preguntas del sistema tradicional al sistema acusatorio, soy un convencidísimo de que el sistema acusatorio es pero por mucho mejor a lo que teníamos. Para empezar, en cuanto a la transparencia, ahora sí, el defensor del imputado y el asesor jurídico de la víctima, estamos a un lado de nuestro cliente con el juez enfrente. Y el cliente te está viendo cómo te estás desempeñando y ya no le puedes decir a tu cliente, fíjate que el juez se vendió, que, no, si yo te vi. ¿Cómo le llaman a eso cuando el abogado juega para prevaricato. Otra vez. Prevaricato. Es cuando eres abogado de ambas partes. Pero si en ese momento tu desempeño no es profesional, no te preparaste para debatir, para discutir con tu contraparte, tu cliente que está en lo de ti se va a dar cuenta. Y además puede haber público que también te va a estar viendo. Entonces, nomás para empezar, con un sinnúmero más de ventajas y beneficios que tiene el sistema acusatorio con respecto al sistema tradicional. Entonces, yo ahora soy un convencidísimo. Entonces, aquí vuelvo a lo mismo. Ya no tengo atavismo, ni tampoco tengo resistencia, ni tampoco estoy en plan de dogmáticamente, bueno, pues si de todas maneras va a pasar. No, estoy convencido de que es benéfica. ¿Por qué? Por lo que te decía hace un momento. Uno de los puntos de tantos, porque ya los mencioné en el programa pasado, es este que te estoy diciendo. Se va a desmontar esos andamiajes de los grandes abogados, entre comillas, esos grandes despachos. ¿Por qué es un gran despacho? Porque es muy amigo del ministro. Sí. ¿Por qué es un gran despacho? Porque es amigo de los magistrados. Bien, ¿no? Eso se acabó. Por lo menos por un buen tiempo, yo creo, si se llega a elegir a los titulares de estos órganos jurisdiccionales a través de este procedimiento, eso, por lo menos por un buen tiempo, va a terminar, y ese es un gran beneficio. Ahora bien, ya para terminar, para no extendernos mucho aquí en tu programa, quiero hacer un contraste entre lo que tenemos ahorita en el procedimiento de designación, por lo pronto de jueces y magistrados de tribunales colegiados, y lo que se está proponiendo. Por ejemplo, si yo te voy a decir unos nombres y tú me vas a decir si los ubicas, si sabes quiénes son. Sergio Molina Martínez. No. ¿Conoces? No. No. Quiero enseñar mi juego porque vas a ver de qué se trata. Lilia Mónica López. No. Celia Maya García.
Ese como que me suena, ¿Suena? pero no. No, También medio te va a sonar. Eva Verónica de Gives, no, ¿no? no, José Alfonso Montalvo. no. Bueno. El apellido me da Montalvo, pero porque Hay es de unos muy por acá, ¿no? Ok, Pero no. ok. Estos dos que te voy a mencionar, si los vas a ubicar. Uno es Bernardo Batis, Claro. y la otra es Norma Piña. ¿Quiénes son todos estos que te acabo de decir? Son el Consejo de la Judicatura Federal. Son los 7 miembros del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué facultades tienen ellos? Conforme al artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Son los que... Aquí también te voy a decir sí. textualmente. Artículo 86, fracción sexta. Resolver sobre la designación, ratificación, adscripción, remoción, inhabilitación y en su caso reincorporación de las y los jueces de distrito, las y los magistrados de circuito, así como resolver en definitiva sobre las impugnaciones que presenten contra los resultados de los concursos de oposición para las y los jueces de distrito, las y los magistrados de circuito que realice la Escuela Federal de Formación Judicial. En pocas palabras, ellos son los que ahorita en este momento deciden quiénes van a ser los jueces de distrito y los magistrados de tribunales colegiados de circuito. Para poner en contexto aquí al público, ha habido una serie de cortes, por eso este programa también no pudo ser posible transmitirlo en vivo, lo estamos grabando y bueno, al cabo de 25 o 30 minutos de grabación viene otro corte, pero bueno, ya estamos otra vez de vuelta, ya para como había dicho Rodolfo, ya para finalizar, decías, para hacer el cierre. Bueno, lo hacemos y ya ojalá no volvamos a tener otro corte, pero bueno, aquí estamos con muchas dificultades, pero pues tratando de llevar a cabo a buen puerto este programa que, híjole, estaba muy picoso, ¿cómo que estaba? Está muy picoso, muy bueno, y vamos a hacer el cierre aquí, pues entonces, con lo que venías, ojalá que vamos a hacer changuitos aquí para que no haya otro corte. Bueno, pues al cabo que ya nomás la conclusión. Decirte que tengo, pero muchísimos más argumentos a favor de esta reforma, que pudiéramos estar tranquilamente 4 o 5 programas y irlos ahí desarrollando. Creo que es importante que sí los tratemos. Voy a tratar siempre de ser lo más breve posible cuando me toca exponerlos. Entre ellos está, por ejemplo, el Tribunal de Disciplina Judicial. Es un ente muy importante que lo pudiéramos analizar con mucho detenimiento. También lo que se está eliminando de beneficios, que me parecen a mí sí exorbitantes que tienen los ministros de la Corte. El nepotismo que hay ahí, esa ¿no? es otra parte, pero en la parte económica, el haber de retiro, la pensión vitalicia, entre otros beneficios, choferes, exactamente, seguros de gastos médicos en hospitales privados y sobre todo, y muy importante, la eliminación de los fideicomisos. Bueno, hay muchas aristas más que van dentro de esta reforma, incluido ese punto. Ya nomás para cerrar en cuanto al tema, el ejercicio que hicimos hace un momento sobre esas 7 personas que integran el Consejo de la Judicatura Federal actualmente, que también desaparece, una vez que sea electo por el voto popular, el Tribunal de Justicia Tribunal de Disciplina Judiciales, el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración, es decir, ya no es por elección popular, pero ya que estén los dos integrados, en ese momento ellos asumen todo lo que es la infraestructura del Consejo de la Judicatura Federal. Estos 3 integrantes entregan todo y a partir de ahí, pues ya también entrarán en funciones los jueces y magistrados que han sido electos por votación popular. ¿A qué voy con esto? En este contraste que acabo de hacer, tú como ciudadano, y sin estar hablando o pensando en un ciudadano como lo quieren vender, o alguien que es ignorante, etcétera, porque no somos los ciudadanos ignorantes de ninguna manera, ¿qué prefieres? ¿Que estas 7 personas sean las que continúen designando a todos los jueces y magistrados, a todos los jueces de distrito y magistrados de circuito, o que sea a través de un voto de elección popular? No, total, así... Claro que prefiero además, hay que dejar en claro y hay que insistir que no va a ser, aunque es un voto popular, no es el tipo de elecciones que nosotros conocemos, con esas campañas, con recurso público, recurso privado. No, aquí no va a haber ni financiamiento público ni privado, no va a ser apoyada o postulado
los candidatos, los aspirantes a ocupar estos cargos por algún partido político. Va a ser una cuestión totalmente distinta y donde van a tener, bueno, dirán muchos, ¿y cómo van a hacer entonces campaña? ¿Cómo se van a dar a conocer sus propuestas o su proyecto que traen para llevarlo al Poder Judicial? Pues eso sí, el gobierno les va a dar los espacios gratis en medios de comunicación y se van a organizar foros también. Está en la Constitución de manera muy clara y limitada, exclusivamente a través de los espacios de radio y televisión que se destinen para ellos y a través de debates. Gratuitos. Debates en los que ahí podremos confrontar y podremos ver a los aspirantes a esos puestos y podamos nosotros tomar una decisión de quién consideramos el más apto para ocupar. Mira, por lo menos, Rudy, vamos a conocerlos, vamos a saber quiénes son, vamos a saber que son de carne y hueso, porque dicen ahí en el Poder Judicial que ahí los ministros, magistrados y hasta jueces, pues no caminan, levitan, ¿no? Y son intocables, son intangibles, ¿no? Fíjate que yo no quisiera generalizar en ese aspecto. No, creo que no, pero sí es, por lo menos la Suprema Corte, y lo dice el propio Arturo Saldívar, él lo dice abiertamente, dice, bueno, yo traté, dijo, de ser más cercano al pueblo, más abierto que me conocer, y eso es cierto, muchas cosas, el manejo de redes sociales, de cómo aparecía en medios, todo esto, lo veías, sí, lo conocías, por lo menos ahí sí se abrió Arturo Saldívar, pero él mismo dice que, bueno, los demás parece que están, en una cuestión así como una deidad, ¿no? En fin, ha sido un poder muy separado del popolo, ¿no? Y sí, por lo menos vamos a conocer, quiénes son y cuáles son sus capacidades y sus propuestas, ¿no? Eso creo yo que tendría que a la ciudadanía darle mayores herramientas, mayor conocimiento de este poder, ¿no? Si se hace bien, porque siempre las letras son muy bonitas, ¿no? Yo creo que si tú revisas el estatuto que revises de cualquier partido político, oye, es una chingonería esto, ¿no? Las leyes, todo esto, la mayoría de la ley, la propia Constitución, pues es muy bonito lo que lees ahí. Y si esto tan bonito que estamos leyendo ahí sí se lleva a cabo a la práctica, creo que vamos a tener mucha ganancia en cuanto a conocer ahora sí el más del Poder Judicial y que estén más cerca de nosotros, ¿no? Creo que hasta ahorita y hasta donde se ve, esa es mi percepción, ¿no? Mira, ya también para cerrar de mi parte, yo lo veo con mucho optimismo. Yo creo que lo que está escrito está muy razonable, muy realizable. Yo creo que sí se va a poder llevar a la práctica. Yo creo que va a tener un buen resultado. Y también faltaría analizar en su momento dos puntos que me parecen muy importantes. También aquí contempla la obligación de que las entidades federativas se hagan ejercicios similares en los tribunales judiciales de los estados. Yo creo que se va a homologar, ¿no? No, aquí lo dice, aquí lo refiere, sí, aquí está contemplado. Sí. Por eso es importante. Y son 24 estados que tiene gobierno 4T y la mayoría de los congresos. Bueno, esa es para la aprobación constitucional de estas reformas, pero para que y la voluntad se armonice, pues, ¿no? Sí, en la voluntad para que los poderes judiciales de los estados también homologuen el sistema, pues yo creo que también no habrá problema en su momento. Sí está prevista esa situación ahí, por eso te digo que esa es otra vertiente, otra arista que se tiene que analizar, que debemos de conocer. Por eso me parece a mí que es importante ese llamado que hizo la presidenta electa a que sus diputados y senadores vigentes y electos salgan a divulgar las bondades y sobre todo cómo va a ser este procedimiento de reforma del Poder Judicial, porque lamentablemente, y vuelvo a lo mismo, sí me parece que hay intereses que subyacen, que han estado tratando de tergiversar la realidad de cómo van a ser los resultados, en mi concepto, de esta reforma. Y ya por último, yo cerraría diciendo, después de que se analice todo lo que está contemplado en esta reforma que es de beneficio, yo solamente le adicionaría un punto. Creo que en lo que hace a la justicia penal, sería muy conveniente que se le adicionara el jurado popular.
el jurado popular, que para mí es la pieza faltante en el sistema acusatorio, con el cual ya entonces sí se acabaría. Que ya existió acá en México, ¿no? De 1920 a 1930 funcionó en mi concepto muy bien para aquellas épocas. En Estados Unidos sigue funcionando. España. Y en España, etcétera, en la gran mayoría de los países donde hay sistema penal acusatorio. Entonces, si esto se incluyera también aquí, sería inclusive una manera de más involucrar a la ciudadanía en la impartición de justicia. No más para finalizar y que le quede bien claro ahí a la audiencia, habrá quien diga, bueno, ¿y qué es eso del juicio popular? Jurado popular. El jurado popular, pues el jurado, perdón, popular. Para que les explique cómo funciona. Que es mucho seguramente le va a hacer sentido por las películas gringas que hemos visto, o incluso españolas y todo, cuando se trata de juicios y cómo se ve ahí el tribunal, un panel ahí de ciudadanos que los escogen más o menos al azar pero bueno, es un sistema similar a como se hace la insaculación para que te elijan para ser funcionario de casilla. Muy parecido, se hace una insaculación, salen los nombres, si van a ser 12, se eligen unos 40, de esos 40 los entrevistan junto al juez los abogados de la defensa y de la fiscalía, para que recusen o se opongan a alguno de ellos por tener algún interés. Y además tienen que decir que no hayan tenido antecedentes penales, ¿no? Ah, sí, claro, los revisan. Cierto. Primero hay una insaculación y después los revisan, efectivamente, en ese perfil. Después ya también las dos partes, tanto la parte acusadora como la defensa, tienen derecho en ese momento para poder objetar la participación por tener alguna causa objetiva razonable para no poder participar como jurado. Es decir, alguna cuestión subjetiva que pueda tener esa persona, un parentesco, alguna amistad, etcétera, que pueda afectar su imparcialidad. Entonces, al final se ponen de acuerdo, eligen esos 12, inclusive entran en Estados Unidos cuestiones hasta de ni modo, cuestiones de la raza, por qué tantos de raza negra, por qué tantos blancos, por qué tantos orientales, etcétera. Y bueno, ya que lo conforman esos 12, se inicia el juicio, en donde el juez solamente funge como instructor. Le da la palabra a uno, le da la palabra al otro, nada más, así como tú aquí en el programa. Y ellos finalmente nomás están escuchando y ellos tienen que normar un criterio para determinar si es culpable o inocente. Tiene que haber unanimidad. Si hay unanimidad, por culpable, disertan también entre ellos, ¿no? Deliberan. Se reúnen en privado, deliberan, llevan su veredicto y es cuando el juez ahí lo lee. Finalmente la sentencia la impone el juez. Es como en el caso ahorita, si lo ponemos de ejemplo, el del señor García Luna. El jurado ya lo condenó por unanimidad de los miembros del jurado. Están a la espera de que el juez dicte la sentencia, es decir, cuántos años de penalidad le va a imponer. Entonces, a mí me parece que para evitar suspicacias en cuanto a la inclinación que pueda tener un juez en un momento dado en lo que es la materia penal, 12 ciudadanos difícilmente pueden ser influidos por uno de los grandes abogados como los que platicábamos hace un momento, ¿no? Sí. Y no está previsto esto hasta no ahorita. Está previsto, por eso te digo que para mí es lo único que yo le adicionaría. Fuera de ahí, por todo lo demás, a mí me parece una muy buena propuesta. Y luego también alguien que haya sido seleccionado en este proceso para elegir al jurado popular, podría ser que no, yo no quiero, no me interesa, ¿no? Decir no es obligación, tiene que haber una justificación, sí tiene que haber una justificación y también el empleador le tiene que pagar los días. Y hay muchos detalles muy particulares. Porque te van y durante todo el juicio te encierran en un hotel, ¿no? Sí, porque ahí entramos en el tema que hemos platicado sobre la injerencia de los medios, de tal manera que no vayan a ser contaminados con opiniones de los medios, ni tampoco de terceros que los busquen y se les hace. Entonces los acuartelan. Inclusive en España hay una disposición legal que establece que no pueden de ninguna manera tener comunicación ni expresar ninguna opinión, ni siquiera los abogados, porque luego eso contamina. Los casos son largos como el de O.J. Simpson, ¿no? ¿Cuánto duró? Imagínate todo el tiempo el jurado encerrado ahí, en un hotel, exactamente. Sin ver prensa, sin hablar con terceros. Ahora, sí es muy importante volver a aclarar, ¿eh? No vayan a decirle, bueno, Montedio que empezó a hablar de que el jurado popular va a ser parte de la reforma. No es parte de la reforma. Es algo que yo considero que es lo único que le adicionaría para que todavía sea más democrático o participación del ciudadano en lo que es la impartición de justicia. Así es. Bueno, pues muchas gracias y con todas las dificultades pero aquí fajados, ¿no? Fíjate, ya son, y es por eso le agradezco enormemente la disposición acá a Rodolfo Montes de Oca. Son 5 para las 3 y llegó el programa, pues en vivo lo transmitimos a la 1, aquí estaba Montes de Oca 10 para la 1, como siempre puntual.
y miren hasta ahora por los varios apagones que tuvimos, pero bueno, ahí lo sacamos a marcha. Te voy a confesar algo nomás por último. Lo bueno es que ya había comido. Eso. Qué temprano comes. No, pues porque vine al programa y dije, luego salgo a las 2, se me hace tarde, más vale que coma antes de ir. Pero bueno, muchas gracias. Nos fuimos, fíjate hasta dónde nos vamos. No, pero bueno. Ese tema también es para unos 5 programas. Has de ser abogado de la Femex Food, tú, que andas defendiendo. No, muchas gracias, Rodolfo Montes de Oca. Y bueno, insisto, acabamos contra viento y marea, pero bueno, a pegostes va a salir este programa por todos los apagones de aquí que sufrimos. Pero bueno, ahí estamos. Gracias, nos vemos y nos escuchamos mañana en La Polaca con Aarón Tapia a la 1 de la tarde. Espero que no haya apagones para poder transmitir en vivo. Gracias.